En la Edad Media, en el mundo de caballeros, de castillos feudales, el clero y la plebe campesina, existió una forma de entender la locura a partir de sus dimensiones morales, legislativas y teológicas. En la Alta Edad Media se va a mantener conceptos filosóficos y teóricos del mundo grecorromano. Respecto a las alteraciones mentales, los individuos se les ve como personas poseídas por seres sobrenaturales, como los demonios que menciona la Biblia. Además se cree que las actitudes eufóricas encaminaban al resultado de la locura. Esta forma de pensar se debe a que la cosmovisión cristiana de este periodo va a tardar tiempo en desarrollar un pensamiento más crítico a partir del estudio del mundo clásico. Hasta el siglo VIII se va a crear las primeras bases para un estudio clínico de enfermedades generales y mentales, a partir de la medicina escolástica. Así se empieza a construir un modelo pluralista que observa la locura con diferentes enfoques. Se distingue la melancolía como una nueva actitud que influencia en las perturbaciones mentales, tales como licantropía, la cual aparece descrita como enfermedad mental en escritos médicos bizantinos, árabes y bajo medievales latinos. Las víctimas de esta salían de casa, vagaban por las ciudades, caminaban a cuatro patas, aullando como lobos y permaneciendo hasta el alba en cementerios. Por otro lado, existe también el amor colérico. Se entiende como las personas que por una faena amorosa pueden llegar a trastornarse en actos eufóricos o excesos de melancolía. Además de esto, va a surgir otra clase de tratamientos médicos falsos que pretendían curar la locura por supuestos médicos charlatanes, como es el ejemplo de la piedra de la locura. Según los testimonios escritos sobre ella, consistía en la extirpación de una piedra que causaba la necedad del hombre. Se creía que los locos eran aquellos que tenían una piedra en la cabeza. Esta representación va a ser tomada por el Bosco, el cual se observa en el siguiente cuadro. Por otro lado, emerge desde un sector social más moralista la categorización de la locura en la lista de los vicios medievales que corrompen el alma del hombre. Se hace la comparación de una lucha dualista que un individuo efectúa a diario entre sus valores y vicios. Este pensamiento se materializa en el imaginario social altamente infundado, que fue representado en la literatura con los soldados de la psicomaquia. El Renacimiento dará inicio al movimiento humanista, el cual busca ubicar al hombre como el centro del universo, y para esto partirá del análisis de la edad clásica en pro de desarrollar teorías del conocimiento más sistemáticas y estructuradas. Es así como el humanismo aportará entre el siglo XV y XVI la información necesaria para observar cómo aquel contexto histórico reflexionaba en torno a la locura y las distintas manifestaciones sociales que plasmaron sus significados. Por lo tanto, la literatura y la obra artística manifestaron después del descenso y pérdida casi total de la lepra en Europa y con el fin del miedo a la muerte, cómo la locura paulatinamente tomará un protagonismo estelar en este periodo histórico. Bajo un enfoque pluralista, la locura se tomará con un significado muy ambiguo. La sociedad percibe a los locos en distintas miradas, con admiración, repulsión, simpatía, caridad y hasta diversión. En la historia de la locura de Michel Foucault se postula la evidencia de cómo la nave de los locos, concepto que se instaura en el imaginario renacentista, deja comprender cómo esta ambigüedad responde a un carácter mágico ritual que persevera en aquellas sociedades. Específicamente, se cree que la navegación tiene la capacidad de enloquecer, ya que bajo las interminables horas que puede pasar un individuo en el mar, termina en perturbaciones mentales. Además, se expone otro hecho. Las ciudades de paso y mercadeo de Europa no poseían el sentido de responsabilidad hacia los locos y se solicitaba al navegante y comerciantes que se trasladaran a otras regiones manifestando su rechazo. De esta manera se veían barcas con un gran número de estas personas que navegaban por el mar. Este viaje también representaba
una posible purificación, que durante el viaje de peregrinación se podía sanar a la persona por medio del agua, símbolo de sanación. Por otro lado, en los registros históricos se evidencia la existencia de casas específicamente destinadas al acogimiento para esta población, en lo cual el loco perteneciente de la comunidad podía reposar. Con el tiempo, esta práctica cimentaría el inicio de la creación de hospitales. Se concluye así que los locos tenían un carácter más nómada y estaban sujetos a los diferentes tratamientos que le daban las ciudades. Otra sorprendente evidencia que reafirma este enfoque pluralista es la postura que tenía el teatro hacia este tema. Aquí la locura puede transgredir las costumbres y acciones moralistas de etiqueta de la época, ya que en cierta medida puede ser más franca y hasta puede representar una sátira de la filosofía religiosa. Un loco dice lo que le venga en gana. Este será un personaje bien usado para transmitir reflexiones filosóficas en torno a la vida, la muerte y Dios, temas muy usados en la época medieval. En algún punto la locura pasa de tener una relación con la sabiduría, por lo cual despertará cierto grado de admiración. Es así como en resumen vemos que en el Renacimiento se percibieron varias posturas de las alteraciones mentales.